La cerradura electrónica de mi cabaña frente al lago parpadeó en rojo 3 veces antes de que la puerta se abriera sola desde adentro. Ahí estaba mi hermano menor, Mateo, con una copa de vino en la mano, como si aquella propiedad de $280,000 le perteneciera desde siempre. Detrás de él, mi madre colgaba cortinas nuevas en las ventanas que yo misma había elegido hace 2 años. Nadie me esperaba. Nadie pensó que yo, la hija responsable, la que nunca da problemas, regresaría justo ese fin de semana. Ellos creyeron que tenían tiempo de sobra para instalarse antes de contármelo como un hecho consumado. No sabían que, mientras sonreía y asentía, yo ya tenía en mi bolso el borrador de un contrato de venta firmado por un comprador dispuesto a cerrar en menos de 2 semanas. Me llamo Renata Duarte, tengo 36 años, y durante toda mi vida fui la que sostuvo silenciosamente a mi familia mientras observaba cómo mi hermano recibía aplausos por logros que ni siquiera había alcanzado. Estudié ingeniería civil trabajando turnos nocturnos como recepcionista de hotel. Pagué cada semestre de mi carrera con mis propios ahorros y jamás pedí un centavo prestado. Mientras tanto, Mateo abandonó 3 carreras universitarias, vivió gratis en casa de mis padres hasta los 32 años, y cada fracaso suyo era explicado por mi madre como mala suerte o el mundo que no lo entiende. Yo, en cambio, era la fría, la ambiciosa, la que solo piensa en el dinero cada vez que ponía un límite razonable. Hace 4 años compré una cabaña de troncos junto a un lago en las montañas, a 3 horas de la ciudad donde vivo. Fue la recompensa que me di después de años de sacrificio, un lugar silencioso, con muelle propio y una chimenea de piedra que yo misma elegí ladrillo por ladrillo con el contratista. La pagué al contado, producto de la venta de un proyecto de consultoría que dirigí durante 2 años sin descanso. Ese lugar no era solo una propiedad, era la prueba tangible de que mi esfuerzo había valido la pena, de que nadie me había regalado nada. Hace 7 meses, mi empresa me envió a liderar la construcción de un puente en otra provincia. El contrato era temporal, pero exigente, así que decidí dejar la cabaña cerrada, con mis muebles artesanales dentro, pagando religiosamente los $600 mensuales de mantenimiento y seguro desde mi cuenta personal, sin rentarla a extraños ni prestársela a nadie. Quería que siguiera siendo mi refugio intacto para cuando regresara. Jamás imaginé que, mientras yo dirigía cuadrillas bajo el sol y dormía en un contenedor habitacional del proyecto, mi familia estaba tramando ocupar mi cabaña como si fuera un premio de consolación para el hijo que nunca logró nada por sí mismo. Era un sábado de finales de otoño cuando decidí darme una escapada sorpresa. Necesitaba silencio, necesitaba mi chimenea y mi muelle, así que conduje 3 horas sin avisar a nadie. Al llegar, encontré 2 autos desconocidos estacionados frente a la entrada y luces encendidas en el interior. Marqué el código en el teclado digital, pero la clave había sido cambiada. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió desde dentro y apareció mi madre, con un rodillo de pintura en la mano y una expresión de fastidio, como si yo fuera la intrusa. «Renata, deberías haber avisado que venías», me dijo, sin un ápice de sorpresa por encontrarme parada frente a mi propia puerta. Entré y el interior estaba irreconocible. Cajas apiladas en la sala, mi sofá de cuero cubierto con plástico y empujado contra la pared, y la esposa de Mateo tomando medidas para instalar cortinas nuevas en lo que había sido mi estudio. Mi hermano bajaba las escaleras cargando su televisor gigante, sudando y sonriendo como si estuviera mudándose a su propia casa. «Qué bueno que llegaste», dijo mi padre, saliendo del que era mi dormitorio principal con una caja de herramientas. Mateo necesitaba un cambio de aires después de lo de su negocio de food trucks. «Como tú casi no vienes por aquí y te va tan bien, pensamos que podía instalarse mientras se reorganiza. Tú sigues pagando el mantenimiento, obviamente, es lo mínimo que puedes hacer por tu hermano». Me quedé paralizada un segundo, procesando cada palabra. Cambiaron la cerradura de mi cabaña. Movieron mi meuble. Y esperan que yo siga pagando $600 al mes para que Mateo viva aquí gratis, dije, con la voz temblando de una furia que intentaba contener. Mi madre soltó el rodillo sobre una bandeja de pintura con un golpe seco. «No empieces con ese tono egoísta, Renata. Tu hermano está pasando por un momento difícil y tú tienes una cabaña entera vacía, solo por capricho.
La familia se ayuda. Gana suficiente dinero, así que seguir pagando mientras él se recupera no debería ni siquiera ser un tema de discusión. Mateo bajó las últimas cajas con una sonrisa satisfecha. Sinceramente, casi nunca vienes. Te estamos haciendo un favor manteniendo el lugar habitado. Además, vamos a pintar el estudio de un azul más moderno, ese blanco que tenías era deprimente. Mis pertenencias ya habían sido empacadas en bolsas de basura y arrinconadas en el garaje, sobre el piso frío de cemento, como si fueran desechos. Sentí una calma extraña apoderarse de mí. Durante casi 20 años había discutido, había suplicado, había intentado razonar con la lógica retorcida de mi familia, solo para terminar siendo etiquetada como la hija fría y calculadora. Miré la sonrisa triunfante de Mateo, miré a mis padres decorando mi refugio como si fuera un derecho de nacimiento, y entendí algo con total claridad: gritar no serviría de nada. Llamar a la policía en ese instante solo desataría un conflicto legal interminable que ellos sabrían manipular a su favor. Así que respiré hondo, dejé caer los hombros y esbocé una sonrisa calmada. Tienen razón. La familia se ayuda, dije en voz baja. Ellos creyeron que finalmente me habían doblegado. No tenían idea de que yo ya había tomado una decisión definitiva. Pasé los siguientes 3 días interpretando a la perfección el papel de la hija sumisa que tanto esperaban. Sonreí, asentí, incluso les envié el contacto de un electricista de confianza para que revisara la instalación antes del invierno. Estaban tan cegados por su propia arrogancia que creyeron haber ganado sin esfuerzo. Pensaban que yo seguiría pagando el mantenimiento mensual mientras Mateo disfrutaba de mi cabaña como si fuera suya. No sabían que, apenas salí de ese camino de grava, llamé a Ignacio, un agente inmobiliario especializado en propiedades vacacionales con quien había trabajado en un proyecto de infraestructura turística años atrás. Ignacio, tengo una cabaña de troncos junto al lago, totalmente amueblada, con muelle privado, valorada en $280,000. Te la vendo hoy mismo por $250,000 en efectivo, con una condición innegociable. Cerramos en 12 días y tú te encargas personalmente de tomar posesión física el día del cierre. Ignacio no dudó ni un segundo. $30,000 de plusvalía instantánea era un trato soñado para cualquier inversionista. Durante los días siguientes, mientras Mateo publicaba fotografías en redes sociales presumiendo su nuevo hogar de retiro y organizando asados junto al lago a mi costa, yo coordinaba en silencio cada inspección y cada visita de compradores potenciales en los horarios exactos en que sabía que mi familia estaría fuera, haciendo compras para su celebración de estreno. El viernes por la tarde, la documentación quedó finalizada. La notaría confirmó la transacción y el dinero fue transferido directamente a mi cuenta de inversiones. Programé la fecha oficial de cierre para el sábado siguiente, exactamente a las 10 de la mañana, la misma hora en que mis padres y Mateo habían organizado un almuerzo familiar para celebrar su nueva vida junto al lago con tíos, primos y vecinos invitados. Esa mañana llegó despejada y soleada. Dentro de mi antigua cabaña, la mesa estaba llena de empanadas, jugos y globos con la palabra bienvenida. Mis padres, Mateo, su esposa y una decena de familiares brindaban felices, celebrando la nueva vida gratuita que creían haber conseguido. No tenían idea de que, afuera, en el camino de grava, un camión de mudanzas y el vehículo de un oficial notarial ya se acercaban lentamente hacia la entrada. A las 10:15 en punto, tocaron la puerta con firmeza. Mateo abrió con una copa en la mano y la sonrisa se le congeló en el rostro al ver a Ignacio junto a 2 trabajadores y un funcionario con una carpeta de documentos legales. Buenos días, dijo Ignacio con tranquilidad, entrando al recibidor. Soy el nuevo propietario legal de esta cabaña. No existe ningún periodo de adaptación porque nunca hubo un contrato de arrendamiento. Necesito que la propiedad quede desocupada en las próximas horas. Los vasos cayeron, el jugo se derramó sobre el mantel bordado. Mi madre corrió hacia la puerta, con la voz quebrada por la indignación. ¿Qué significa esto? Esta es la cabaña de mi hija Renata, están invadiendo propiedad privada. El funcionario dio un paso al frente, con voz serena pero firme. Señora,
Desde las 9 de la mañana la escritura fue transferida a nombre del nuevo propietario. La venta fue realizada legalmente por la titular, Renata Duarte. Tienen un plazo razonable para retirar sus pertenencias personales. Mi padre marcó mi número de inmediato, con el altavoz activado para que todos escucharan. Contesté al segundo tono, con la voz tranquila. Hola, papá. ¿Cómo va la celebración? Renata, ¿qué hiciste? Gritó, con la voz resonando en toda la habitación. Hay hombres aquí diciendo que vendiste la cabaña. Así es, respondí sin alterarme. Ustedes decían que la familia se ayuda, así que decidí compartirla con el mercado inmobiliario. Disfruten empacando. Colgué el teléfono y, a partir de ese momento, mi celular no dejó de vibrar durante horas. Docenas de llamadas perdidas, mensajes de voz de mi madre acusándome de haber arruinado la vida de mi hermano, amenazas de mi padre hablando de abogados, y textos de Mateo llamándome egoísta y rencorosa. No respondí ninguno. Esa misma noche organicé una única videollamada grupal con los tres. Aparecieron en la pantalla sentados en la sala abarrotada de mis padres, rodeados de bolsas con su ropa, agotados y visiblemente derrotados. Antes de que mi madre pudiera levantar la voz, hablé primero. Si alguien grita, corto esta llamada de inmediato. El silencio del otro lado fue absoluto. Durante años me trataron como una cuenta bancaria y a Mateo como si fuera intocable. Cambiaron mi cerradura, ocuparon mi propiedad y esperaban que yo siguiera pagando mientras él vivía sin esfuerzo. Pensaron que era demasiado débil para reaccionar. Mi padre intentó interrumpir, con la voz quebrada, pero yo continué sin detenerme. La cabaña ya no existe para esta familia. Tengo el dinero asegurado en inversiones privadas y jamás verán un solo centavo de eso. Colgué, bloqueé sus números y decidí, por primera vez en mi vida, priorizar mi propia paz por encima de cualquier lazo de sangre. Han pasado 5 meses desde ese sábado y mi vida es más tranquila de lo que jamás imaginé. Terminé mi contrato en el proyecto del puente, recibí un ascenso importante y compré un pequeño departamento con vista al mar en una ciudad completamente nueva para mí. Me despierto cada mañana sin ruido, sin exigencias, respirando la libertad de una vida que finalmente controlo yo. A través de una prima que aún mantiene contacto con ellos, sé que sin mi ayuda económica, la ilusión se desmoronó rápido. Mateo tuvo que volver a vivir en el sótano de mis padres junto a su esposa, y las discusiones por dinero se han vuelto constantes en esa casa. Mis padres finalmente están conociendo la realidad del hijo perfecto que ellos mismos construyeron, y les está costando cada ahorro que les queda. Mirando hacia atrás, vender esa cabaña no fue solo una cuestión de proteger mi inversión. Fue recuperar mi dignidad y trazar un límite que nunca más podrán cruzar. Dejé de ser una víctima el día que entendí que compartir sangre no le da a nadie derecho a aprovecharse de mí.